Bendiciones, juventud. Mi nombre es Luis Noel Cirilo Correa y les damos la bienvenida a este espacio llamado Break de Bendición. Estamos más que contentos porque Dios ha sido bueno y nos ha permitido grabar este primer episodio, así que un aplauso. Estamos contentos y sabemos que el contenido que vamos a producir, el mensaje que vamos a transmitir va a ser de mucha edificación y bendición para cada una de sus vidas, y no ando solo. Para este primer episodio me acompaña mi amiga, pastora, consejera, paño de lágrimas, Yanira Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme a este espacio nuevo para todos. Para mí es una bendición. Claro que sí. Buscamos, además de llevar una palabra de bendición, traer cosas que las personas puedan sentirse relacionadas y ver cómo las pueden enfrentar con herramientas que ofrece la palabra del Señor. Y el tema que vamos a estar trabajando en este primer episodio es gracia en el horno de fuego. Cuando hablamos de horno de fuego podemos mencionar muchas cosas, es algo que la misma palabra lo dice, caliente, pero dentro de la palabra lo trae en un contexto espiritual. Y quisiera comenzar hablando contigo bajo la pregunta: ¿alguna vez sentiste que estabas en el horno de fuego? Bueno, estar en el horno de fuego son episodios que son necesarios en medio de la vida del creyente. Estar en el horno de fuego es necesario en la vida del creyente. Y lo vemos a través de la Biblia. La palabra nos lo trae precisamente que fue a jóvenes, ¿verdad? En el libro de Daniel capítulo 3. Pero en lo personal, constantemente estamos siendo sometidos al horno porque es parte del proceso del creyente, ser probados como a oro, dice la palabra. Eso es así. Cuando vamos al capítulo 3 del libro de Daniel, vemos esta historia famosa de estos tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, que son arrebatados cruelmente de la tierra natal y son llevados a Babilonia. Y cuando vemos este contexto histórico donde la palabra se nos presenta que en este momento el rey Nabucodonosor levanta una estatua para que se le adore. Y una de las cosas que meditaba mientras estábamos en este tema es que en muchas ocasiones vemos estatuas que se nos levantan para que nosotros nos humillemos. Estatuas pueden ser problemas, situaciones. Y estos tres jóvenes estaban en una tierra que no era suya y le había sido hecho un mandato para que renunciaran a sus principios. Eso lo vemos en nuestra vida cotidiana. Y cómo tú como pastora ves esta situación, y más con nosotros como ovejas, ante las estatuas que se nos levantan hoy en día y quieren atentar contra nuestra fe. Yo creo que en todos los tiempos y en todas las generaciones hay un Nabucodonosor que se levanta a hacer presión contra la juventud que decide seguir a Cristo y creer en Él. Y las presiones siempre están, pero en este día, en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, que cada vez los tiempos se van arreciando un poquito más, y hasta cierto punto los pastores tenemos que ocuparnos de hacer bien nuestro trabajo, porque cada día los tiempos van a ser más difíciles, y si no nosotros no nos ocupamos en darle a la juventud y a las ovejas en general las herramientas necesarias para mantenerse firme en la fe, firme en lo que hemos creído, y no doblegarnos a la presión del mundo, aquello que el mundo quiere que nosotros adoremos, ¿verdad? Y que hoy en día el ídolo no solamente está en una estatua levantada, ¿verdad? Tan sencillo como tenerlo a la mano de nuestra intimidad, en nuestras redes sociales, ¿verdad? Donde todo el mundo quizás adora a un artista, adora a quizás un influencer, que está bien lejano a lo que son los principios cristianos, y uno tiene que tener las herramientas necesarias para mantenernos firmes en quien hemos creído. Una de las cosas que mencionas y llama mi atención, y lo he compartido con otros jóvenes y al igual también con otras personas que me he encontrado en el camino, es que mi generación enfrenta un problema, pastora, y es el renunciar a nuestro yo. Cristo mismo nos lanza a nosotros el reto de que nos neguemos a nosotros mismos,
tomemos su cruz y la sigamos. Y cuando medito en esto, veo estos 3 jóvenes hebreos que al momento de ser llevados frente al rey Nabucodonosor, porque deciden no postrarse ante la estatua, ante el edicto que el rey Nabucodonosor había lanzado, ellos deciden negarse a su propia salvación, porque ellos podían humillarse y luego tal vez arrepentirse, pero ellos deciden negarse a sí mismos y no postrarse ante la estatua. Y es un problema que tiene nuestra generación. Se doblega ante las presiones en muchas ocasiones de grupo, y ahí es el momento donde entramos al horno, no solamente porque haya una prueba física, sino que nuestra fe es probada. Ellos son específicos cuando dicen que no se van a postrar, y ellos tenían la convicción al momento de que le dicen al rey específicamente: de tu mano, oh rey, Dios nos librará. ¿Cómo nosotros, como jóvenes, o como la iglesia en general, puede sobrellevar una decisión tan grande como decirle al mundo: no me voy a postrar a lo que tú me ofreces, porque aunque mi cruz es pesada, me va a llevar a la victoria que tal vez tú no puedes ver, pero que yo creo por fe, porque caminamos por fe? No, definitivamente dejaste una de las partes que yo pienso que son las más importantes que estos jóvenes expresaron al ser amedrentados, ¿verdad? Él dijo: y si no me libraren, yo permaneceré creyendo en mi Dios, ¿verdad? Ellos se prepararon y estuvieron dispuestos a pagar un precio, que es lo que, ¿verdad? Tú haces referencia, el estar dispuesto a pagar un precio. Y ciertamente nosotros tenemos que prepararnos, que en este evangelio mucha gente ha criticado a esta generación, le llaman la generación cristal, la que cualquier cosa, ¿verdad?, se sienten y se estiman, pero la realidad es que el cristiano tiene que prepararse a la presión de la prueba. Y ellos se prepararon en alimentación, en oración, espiritualmente y físicamente, a no ser a que cuando llegue el momento difícil, que fue cuando, si tú no me adoras, pues te voy a meter al horno de fuego, ¿verdad? Ellos ya estaban listos para ese momento. Quizás el que lo ve, y actualmente nosotros podemos evaluar eso desde un macro, ¿verdad?, ahora histórico, y podemos decir, pero ellos se prepararon con una dieta y con oración nada más. Sinceramente, nosotros, la preparación que Dios espera de nosotros es obediencia y mantener una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Eso nos ayuda a ser resistentes en el momento difícil. Quizás uno no sabe cuál es el horno que te toca a ti, y el horno que me toca a mí es completamente diferente. Pero en el momento que nos toque, nosotros tener la palabra correcta, la fuerza correcta, para, como tú muy bien dices, yo poder resistir mi debilidad, resistir mi yo. Es más, si yo soy ligerita hablando, ser capaz de callar en vez de hablar, ¿verdad? Como el mismo Jesús, pudiendo defenderse y salvarse a sí mismo, no lo hizo, decidió callar y entregarse, negarse a sí mismo, ¿verdad?, por una causa. Yo creo que nosotros tenemos que estar prepararnos mental, espiritualmente y físicamente para el momento de dificultad, porque es necesario desarrollar en este tiempo discípulos dispuestos a negarse a sí mismo, tomar su cruz, y que todos sean testigos de que está cargando una cruz, pero una cruz que está pagando un precio por ella, y que todo el mundo piensa que se va a morir, que no va a poder, que no va a aguantar un tramo más, pero en realidad el Espíritu Santo es quien nos da la fuerza en medio de la prueba. Precisamente eso que mencionas, ponen fecha de caducidad. Uh-huh. Y cuando vamos a esta historia, una de las cosas que es el eje que marca lo principal y el desarrollo de esta historia, es cuando el rey, con su furia porque estos 3 jóvenes no decidieron postrarse, llama a que los aten y los echen al horno de fuego.
pasan unos sucesos importantes y unos números claves que a veces no se le prestan atención, solamente se le presta atención a uno. Y cuando vamos a ese primer número, el rey hace la atención a que el horno se caliente 7 veces más de lo que estaba. Eso debió de haber sido impactante emocionalmente para esos 3 jóvenes que estaban allí, porque aceptamos que fueron valientes, pero también fueron seres humanos. Y muchas ocasiones pasa en nuestras vidas. Estamos en un momento de prueba y esa prueba se duplica con situaciones peores en ese momento. Cuando llega el rey a decir de una manera u otra, calienten ese horno 7 veces más, la palabra hace mención de que los que estaban alrededor de ese horno se quemaron, murieron. Yanira, te hago esta pregunta porque a mí en lo personal me crea mucha, tal vez no confusión, sino me crea mucha duda. ¿Cómo nosotros en estos momentos de prueba, donde el horno es calentado 7 veces más, haciendo referencia a ese número que es el número perfecto de Dios, ese número que representa, entre otras cosas que sé que tal vez hablarás, la gracia de Dios en el horno? ¿Cómo nosotros nos podemos preparar aun cuando la prueba es aumentada para tal vez perfeccionar o Dios glorificarse en nosotros? Fíjate, Luis, tú has dicho una palabra clave que es un número que suele utilizar Dios para mostrar su perfección. El enemigo siempre ha tratado de imitar a Dios en todo. Y una de las cosas que él ha imitado es aquellas cosas que el enemigo usa para manifestar su gloria, su gracia y su poder, para traer confusión y precisamente duda a nuestras vidas, porque 7 veces que representa la perfección de Dios, pero 7 veces que el enemigo usa para intimidarte. Y precisamente aquellos ojos de maldad, ¿verdad? Y ese plan malévolo, ¿verdad? Que utiliza el enemigo para decirle, estoy tramando todo lo posible por derribar a Yanira y voy a hacer, me venció esta, pero le voy a hacer una 7 veces más difícil para ver si ella me puede resistir. Y la realidad es que el enemigo tiene un plan que el cristiano tiene que aprender a discernir. Y es que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y cuando él desarrolla los planes para cada uno de nosotros conforme a nuestras propias concupiscencias, somos probados y tentados. Es ahí cuando nosotros pensamos que tenemos que pasar, porque son momentos que nos ponen entre la espada y la pared. El horno no es para que todo el mundo quizás lo vea. Hay hornos que son públicos, pero hay hornos que son privados. Y cuando el enemigo hace que nuestro horno nuestro horno, estamos hablando de la prueba, cuando nuestra prueba se torne más difícil, más de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, nosotros en nuestra humanidad probablemente decimos, yo no voy a poder. ¿Y cómo yo venzo esto? Yo me preparé para algo más ligero, ¿verdad? Puede ser una enfermedad y uno dice, yo sé que Dios va a hacer algo, pero cuando te tocas con el proceso y el proceso es mucho más complicado de lo que tú esperabas, una tentación quizás de cualquier índole, tentación quizás de índole sexual o de lo que sea, ¿verdad? De una pareja, rayo, me llevó a un extremo que yo no estaba preparado para desafiarlo. Es ahí cuando nos damos cuenta de que su gracia se manifiesta en medio de nosotros, ¿verdad? Son esos aguijones que, como decía el apóstol Pablo, son necesarios que tengamos para que su gracia se perfeccione. Ahí entra el 7. Para que su gracia se perfeccione en medio de nuestras vidas. La gracia de Dios hace que aquello impuro comience a retroceder y sea el Espíritu Santo limpiándonos. Y cuando nosotros pasamos el fuego y quizás resbalamos, pero no como nosotros pensábamos. Nosotros pensábamos que nos íbamos a matar y lo que nos dimos fue un rayadito y nosotros decimos, diache, fallé, pero quizás lo que fallaste
El enemigo te quería ver muerto y tú lo que hiciste fue darte un tropezón y caerte, porque la mano del Señor estaba sosteniéndonos. Y eso es normal que pase en la vida del creyente. Nosotros, inclusive yo como pastora, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? No importa qué título tú tengas, ministerialmente hablando, puede ser una oveja, un ministro, lo que sea. Nosotros seremos probados cada vez más en aquellas áreas donde necesitamos ser perfeccionados. No es en las áreas donde ya hemos sido aprobados. Una de las cosas que quería tocar contigo era que yo soy de los que cree, como dice su palabra, que en los momentos de prueba uno tiene que sustentarse y ampararse en lo que la palabra te establece. Incluso la palabra es perfecta, que te habla 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Una de las cosas que me llama la atención es que luego caigo en cuenta que son 7 veces las que mandan a calentar ese horno, pero eran 3 jóvenes hebreos. Cuando vamos a ese número 3, el número 3 representa algo bien importante, que es lo que nosotros creemos, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y además de eso, aunque eran 3 jóvenes hebreos, podemos verlos como que en el momento del horno, ellos están esperando para poder entrar y hacer esa intervención. Dios te va a levantar, pero hay un trabajo en equipo que hay que realizar. El 7 nos llevó al límite de la perfección. Ahora, llega el momento que el 3 hace su aparición haciendo el hincapié en la unidad entre tu fe y el Espíritu. ¿Qué puedes argumentar o hablar sobre eso? Mira, la Trinidad, el Dios que nosotros creemos que es un Dios trino, ¿verdad? Y que en su Trinidad no hay competencia entre ellos, sino que ellos están conscientes de que cada cual se manifiesta en su momento. Ese 3 nos demuestra que en este evangelio nosotros necesitamos primero necesitamos de Dios. Este evangelio no lo atraviesa nadie solo. No es de llanero solitario. Necesitamos del cuerpo, necesitamos de Dios. Pero más que del cuerpo, ¿verdad? El mismo Dios nos demuestra que la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se hizo manifiesto en medio del horno. Nosotros como creyentes tenemos que entender que en medio de la prueba, dice la palabra que cuando los débiles ayudan a los más, los fuertes ayudan a los más débiles y así viceversa. Nosotros necesitamos de nuestro hermano, necesitamos de Dios en todo tiempo. La realidad del caso es que la Trinidad nos demuestra que el Espíritu Santo estará completando aquello que nos falta, porque el número 3 también significa completitud, y lo que a mí me falta, el Espíritu Santo pondrá lo que me falta, ¿verdad? Es por eso que nosotros en este caminar vamos creciendo cada día más y tenemos que parecernos cada vez a nuestro mayor modelo, que es Jesucristo. La prueba nos va a llevar a que esas áreas porosas sean cinceladas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Mira, algo que no puedo dejar pasar por alto es que aún la misma palabra te dice que donde hay 2 o más, ahí el Señor está. Y traigo esto porque creo que es importante que nosotros señalemos que la misma palabra te está diciendo que aún en el momento de prueba o situación, uno tiene que ser sabio y escoger a personas idóneas que puedan complementarte en el proceso, porque no nacimos solos. Incluso el Adán en el principio tuvo Dios que crear una ayuda idónea para que no atravesara la prueba solo. Es como estos 3 jóvenes hebreos, escoger las personas indicadas para que aún en medio de ese horno te puedan acompañar, y por medio de eso, tal vez no es la misma prueba, pero el Espíritu Santo ser esa persona que complemente
la obra final. No, y hay pruebas que son individuales y hay pruebas colectivas. La prueba de Sadrach, Mesach y Abednego nos demuestra que hay pruebas y hay hornos que la juventud en general va a tener que atravesar juntos. Y si no estamos unidos no vamos a poder vencer. El principio de unidad, que es el que nos lleva al próximo número que vamos a hablar, el principio de unidad tenemos que implementarlo siempre. Escoger las personas correctas. No es que yo voy a hacer acepción de personas, pero hay momentos que para tú desafiar al enemigo y poder atravesar una prueba, nosotros no podemos ir con una persona que no esté preparada, ¿verdad? Y tenemos que propiciar estar con las personas que me van a ayudar a vencer el horno de fuego, ¿verdad? Resistir la prueba. Que me va a decir, Luis Noel, tú no te vas a rendir, tú vas a perseverar. Y probablemente yo me esté quemando contigo, pero juntos somos fuertes. El principio de unidad es uno que estableció el mismo Jesucristo a sus discípulos y es algo que tenemos que emular. Llegamos al número, yo creo que principal. Dice la palabra que Nabucodonosor en un momento dado se fija cuando estos tres jóvenes están en el horno, que hay un cuarto personaje, que yo llamo el personaje que los envolvió a todos en uno, que el Nabucodonosor hace referencia a que era semejante al Hijo de los Dioses, y sabemos que era la aparición de nuestro Señor Jesucristo entrando a ese horno y tomando el control de la situación. Yo digo que fue el que puso un freezer allí para que en medio de esa prueba y ese horno pudieran tener la paz de que aún en cuando pasaran por las aguas, Dios estaría con ellos. Aún cuando pasaran por los ríos, no los negaría, ni la llama ardería en ellos. Ese uno es el del cual nosotros predicamos, ese uno es el del cual nosotros proclamamos, que es nuestro Señor Jesucristo, que entra en los momentos más difíciles y nos da la mano para poder seguir hacia adelante, porque es por medio de su gracia. Ese uno es la cabeza de la iglesia, que se llama Cristo. Ese uno es el mismo que se sigue manifestando y el que dijo una vez, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que él hablaba, que él nos daba, es la paz que nos evidencia que él está. Hay gente que puede sentir paz de diferente manera, puede sentir paz, mira, yo siento paz cuando estoy lejos de todo el mundo, cuando estoy tranquilo, cuando todo está, cuando yo no veo ningún problema, pero la paz que Dios nos ofrece es la paz que se experimenta en medio del horno, es la paz que se experimenta en medio del fuego de la prueba. Es la paz que cuando estoy en medio de un revolú de río, de corriente, yo puedo saber que esa paz está conmigo, que es el uno, que es la cabeza, ¿verdad? Que es Cristo. Él es el que nos evidencia que estando apegados a Él, nada nos va a faltar. Por eso es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en Cristo nosotros estamos unidos a Él, aferrados a Él. Y ciertamente en Dios experimentamos lo que el mundo no nos puede dar. Experimentamos amor genuino que probablemente la gente busca en otros corazones y no la encuentra. Encontramos esa paz que, como te dije inicialmente, buscamos en otras, gastamos dinero viajando y llegan a sus casas y vuelven a tener un corazón vacío. Pero Dios llena los corazones, nos llena de esa paz. En Cristo encontramos todo lo que nadie puede ofrecer. Y es ese uno el que, digo uno porque en Dios los tres son uno, son un mismo Dios. Y en Dios nosotros somos uno. Así que no es un Dios que busca protagonismo, sino es que es un Dios que en el todo se manifiesta como uno, que es lo que el enemigo no puede hacer, poder controlarlo todo a la vez. Él sí lo puede hacer. Eso es un amén. Yo creo que nos podemos llevar 3 reflexiones para nuestra juventud, porque esta historia
refleja el acto de renunciar a nosotros mismos, refleja el acto de entregarnos a la prueba entendiendo que quien interviene en nuestro corazón, quien interviene en nuestro camino, quien interviene en nuestras vidas y nos da la fuerza necesaria es Dios. Creo que podemos sacarle aquí 3 reflexiones fundamentales. Que no necesariamente tenemos que entrar solos al horno de fuego, sino tenemos que rodearnos de las personas indicadas que compartan que Dios es el significado de fidelidad y que nunca nos dejará solos. También que no importa cuántas veces puedan calentar nuestro horno, nuestra prueba, sea en el trabajo, en la universidad, en nuestro caminar, Dios está. Y el fuego no nos va a consumir. Y que la gracia de Dios no elimina el horno. El horno es necesario. Número 1, el fuego purifica, pero también nos limpia y perfecciona lo que tenga que perfeccionar. La gracia, yo soy de los que cree, Yanira, que no se encuentra fuera del horno. Somos probados constantemente. Y Dios da tiempos de bonanza, pero en ese tiempo de bonanza es necesario que reflexionemos y nos preparemos, como bien decías, para que cuando llegue el momento de la prueba podamos mantenernos firmes y no doblegarnos ante el estatua, ante los ídolos, ante las pruebas que se nos puedan presentar. Sobre todas las cosas, Él está dentro de nuestro horno. Él no se va. Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. En un momento dado podemos sentir que las fuerzas se nos van, pero ahí es donde el Señor llega por medio de ese Espíritu Santo a darnos fortaleza. Pastora, unas últimas palabras que puedas aconsejarle a nuestro público, a nuestra juventud, sobre la gracia de Dios en el horno y también aquellas personas que puedan estar pasando alguna situación de pérdida, alguna situación de traición, de baja autoestima. Una palabra que el Señor pueda darle por medio de tus labios a estas personas. En una ocasión yo prediqué de este pasaje, el tema era el fuego que no quema. Y ciertamente cuando uno está en los caminos del Señor y cuando tú has decidido aferrarte a la fe en Cristo Jesús, los problemas van a venir dentro del Evangelio y fuera del Evangelio. Los que estaban fuera del horno, que estaban confiando en el Rey y no en el Rey del cielo, esos se quemaron, porque el fuego para ellos les intimidaba, el fuego representaba muerte para sus vidas. Pero cuando uno está en Cristo, el fuego no nos puede asustar, el fuego no nos puede intimidar. El fuego no puede ser una amenaza de muerte para nuestras vidas. Debe ser la oportunidad donde tú tienes que prepararte mentalmente, que esta es mi oportunidad para yo poder aferrarme a Cristo y que todos vean que el fuego que yo paso en Cristo no me va a quemar, sino que me va a purificar. Eso es algo que nosotros tenemos que atesorar en nuestras mentes y en nuestros corazones para nosotros ser fuertes. La palabra del Señor dice que, y nos aconseja el apóstol Pablo en una de sus cartas, que resistamos y seamos fuertes hasta el final, porque es ahí, cuando estemos hasta el final, donde vamos a demostrarle a todos que somos perfeccionados en Dios. Así que es necesaria la prueba la vas a tener dentro o fuera del Evangelio, pero tú escoges dónde la vas a pasar, o en Cristo o fuera de Él. Yo te aseguro que en Cristo el fuego no te va a quemar y su gracia te acompañará en el horno. Para finalizar, hay que recordar que luego de que Nabucodonosor reconoció al Cristo de la gloria que había intervenido en ese horno, dice que se postró, se humilló y adoró a Dios. No importa por la prueba que puedas estar atravesando o el problema, serás la evidencia para que Cristo sea glorificado y para que otros, que tal vez son los que te señalan, los que te ultrajan, los que te persiguen, puedan reconocer la gracia de Dios y puedas ser tú el instrumento que los acercó y los llevó a la cruz. Gracias, pastora, por haber estado con nosotros.
Y les recordamos a todos ustedes que tienen una cita con nosotros en nuestras redes sociales. Te invitamos a que le des like, te suscribas y compartas este contenido de bendición que sabemos que será de edificación a muchas vidas. Gracias por habernos acompañado y recuerda que este es Break de Bendición.